Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de aprendizaje y análisis. En este nuevo capítulo vamos a abordar un concepto fundamental para que podamos entender la gestión actual, el cual será las organizaciones en tiempos pica. Este es un modelo que nos ayuda a comprender el contexto donde operan hoy todas las empresas e instituciones. Para empezar, se preguntarán, ¿qué significa exactamente VICA? Bueno, este término nació en la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos para describir el escenario posguerra, pero fue adaptado por el mundo de la gestión y administración. Ahora, según el autor Hempkins y Linsky, este escenario ya no es una excepción, sino la norma. Ya no vivimos en entornos estables y predecibles, sino en contextos donde el cambio es constante. Ahora vamos a analizar cada una de estas dimensiones. La primera es la volatilidad. Esta se refiere a la velocidad y magnitud con la que cambian las condiciones del entorno. Factores como avances tecnológicos, crisis económicas, entre otras cosas. Un ejemplo claro de esta es la aparición de la inteligencia artificial. Esta ha modificado procesos productivos y laborales en solo unos años, obligando a las organizaciones a adaptarse de una forma inmediata. Luego sigue la incertidumbre. Aquí la dificultad radica en predecir qué va a pasar. Aunque contemos con los datos e información, no es posible saber con certeza los resultados de una decisión o cómo evolucionará un mercado. En estos contextos, la planificación rígida pierde valor y cobra fuerza la capacidad de respuesta y flexibilidad. La tercera dimensión es la complejidad. Hoy en día las organizaciones interactúan con múltiples actores, normativas, mercados y tecnologías. Las causas y efectos no son lineales. Un cambio en un área puede tener consecuencias en muchas otras. Esto hace gestionar requiere visión sistemática, tal como lo plantea Singh, quien destaca que entender la interconexión entre los elementos es clave para no perderse en la complejidad. Ahora seguirá mi compañera. Hola, buenas tardes. Hoy con mi compañera aquí presente vamos a hablarles sobre las organizaciones en tiempos pica y primeramente voy a comentarles cómo actúan las organizaciones en tiempo pica, que es un tema bastante actual e importante dentro de la gestión organizacional. Pero primero vamos a entender qué es el significado de VICA. VICA es un concepto que describe el entorno en el que hoy funcionan las organizaciones y significa volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. La volatilidad se refiere a la rapidez con que cambian las situaciones, por ejemplo, los cambios económicos, tecnológicos o sociales. La incertidumbre significa que muchas veces no sabemos qué ocurrirá en el futuro, como pasó durante la pandemia, como sucede con las crisis económicas, por ejemplo, en el caso de Chile, el tema de la subida de la benzina. La complejidad aparece cuando existen muchos factores conectados al mismo tiempo, como clientes, proveedores, tecnología, leyes y competencia global. Y la ambigüedad ocurre cuando no hay como respuesta clara y una misma situación puede interpretarse de distintas maneras. Este concepto nació en el ámbito militar, pero hoy se utiliza mucho en la administración porque refleja perfectamente la realidad de las empresas y organizaciones actuales. Un autor fundamental para entender este tema es Peter Drucker, considerado uno de los padres de la administración moderna. Este autor plantea una frase muy importante que dice: la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Esta idea que plantea él significa que las organizaciones no deben esperar pasivamente los cambios, sino anticiparse
innovar y adaptarse constantemente a ellos. Además, Drucker señala que las personas son el recurso más importante dentro de una organización y que el liderazgo debe ser flexible y orientado al cambio. Otro autor importante para entender esto es Henry Mintzberg, quien explica que las organizaciones no pueden depender solamente de planes estrictamente rígidos, porque en un entorno VICA muchas decisiones pueden tomarse sobre la marcha. Otro autor importante, aparte de los dos primeros, es Zygmunt Bauman, quien con su idea de la modernidad líquida explica que vivimos en una sociedad en donde todo cambia rápidamente y nada parece estable, lo que se relaciona directamente con la volatilidad e incertidumbre. Y como último autor tenemos a Edgar Morin, quien aporta con el pensamiento complejo y quien señala que los problemas no pueden analizarse por separado porque de por sí todo está conectado. Entonces, la gran pregunta aquí es: ¿cómo actúan las organizaciones en tiempos VICA? Bueno, como primer punto del tema es que las organizaciones se vuelven más flexibles, porque antes predominaban con estructuras rígidas y jerarquías muy marcadas. Pero hoy se necesitan equipos ágiles, colaboración y capacidad de una adaptación rápida ante todo lo nuevo que aparece y ante cualquier adversidad. Como segundo punto tenemos que las organizaciones toman decisiones más rápidas, en donde no siempre se puede esperar tener toda la información, por lo que se necesita liderazgo estratégico y capacidad de reacción inmediata. Como tercer punto tenemos que las organizaciones invierten en innovación. La digitalización, la automatización y la inteligencia artificial, junto con la mejora continua, ya no son opcionales, sino que son necesarias para mantenerse en un ambiente competitivo. Como cuarto punto tenemos que las organizaciones fortalecen el liderazgo. Los líderes actuales se deben comunicar bien, deben manejar crisis y deben generar confianza en el equipo, y también los propios jefes deben motivar al equipo, y que no es solamente dar órdenes. Y como quinto y último punto es que se habla de que las organizaciones ponen el foco de las personas. El bienestar laboral, la salud mental y una buena cultura organizacional son fundamentales, porque una organización fuerte depende de personas fuertes. Un ejemplo muy claro para entender este tema es la pandemia de COVID-19, donde muchas empresas tuvieron que implementar teletrabajo, digitalizar procesos y reorganizar equipos y cambiar completamente su forma de atender a los clientes. Las organizaciones que sobrevivieron fueron aquellas que lograron adaptarse más rápido. En Chile, muchas pequeñas y medianas empresas tuvieron que pasar de vender de forma presencial a utilizar redes sociales. El comercio online, el delivery y plataformas digitales fueron los que más se usaron durante la pandemia. Las que no lograron adaptarse desaparecieron del mercado, como era de esperarse. Esto demuestra que en tiempos VICA no sobrevive la organización más grande, sino la que mejor se adapta al entorno y ante cualquier situación. Y como conclusión, podemos decir que las organizaciones actuales deben dejar de atrás los modelos tradicionales y aprender a convivir con la incertidumbre. Hoy importa más la capacidad de adaptación, la innovación, el liderazgo y el aprendizaje en continuo que simplemente mantener estabilidad. Y como decía Peter Drucker, la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Es por eso que las organizaciones exitosas no son las más grandes, sino las que son más preparadas para enfrentar el cambio. Y
Hoy en día las organizaciones interactúan con múltiples actores, normativas y mercados tecnologías. Las causas y efectos no son lineales para entender esto, y un cambio en un área puede tener consecuencias en muchas otras. Esto hace que gestionar requiera visión sistemática, tal como plantea Senge, quien destaca que entender la interconexión entre los elementos es clave para no perderse la complejidad. Muchas gracias.